Imagina un mundo donde tus sueños no son meras fantasías, sino realidades palpables que aguardan tu aceptación. En este video, te sumergirás en el fascinante concepto de que tus deseos ya están presentes en tu vida, solo esperando a ser reconocidos. Únete a este viaje de descubrimiento mientras exploramos cómo alinear tu mente y tu corazón con esta verdad puede desencadenar un poderoso cambio en tu realidad. Es hora de dejar atrás la duda y abrazar la certeza de que tus sueños están más cerca de lo que imaginas. Hoy, quiero sumergirnos juntos en la poderosa idea de que nuestros deseos ya están presentes en nuestras vidas, simplemente esperando a ser reconocidos y aceptados por nosotros. Este concepto, aunque puede parecer abstracto al principio, tiene el potencial de transformar radicalmente nuestra forma de ver el mundo y de manifestar nuestras metas y sueños más profundos. Permítanme comenzar compartiendo una reflexión personal. Durante mucho tiempo, viví atrapado en la creencia de que mis deseos estaban fuera de mi alcance, que eran meras fantasías que nunca se materializarían en mi vida cotidiana. Me sentía limitado por mis circunstancias, incapaz de ver más allá de las barreras que yo mismo había erigido en mi mente. Sin embargo, todo cambió cuando me encontré con una idea que sacudió los cimientos de mi comprensión del universo y de mi propio poder dentro de él, la idea de que mis deseos ya estaban esperando por mí. Imaginen por un momento lo liberador que es este concepto. En lugar de sentirnos desesperanzados o impotentes frente a nuestros deseos, nos invita a adoptar una postura de empoderamiento y confianza. Nos dice que no tenemos que luchar ni perseguir desesperadamente lo que queremos, sino que simplemente tenemos que abrirnos a la posibilidad de que ya está en nuestro camino. Es como si el universo nos estuviera diciendo, tu deseo ya está aquí, solo tienes que abrir los ojos para verlo. Ahora, sé que esto puede sonar un poco difícil de creer al principio. Después de todo, ¿cómo pueden nuestros deseos estar presentes si aún no los hemos experimentado? La clave para comprender esto radica en la naturaleza misma de la realidad y en nuestra relación con ella. Según algunas enseñanzas espirituales y filosóficas, el tiempo no es lineal ni absoluto, sino que es fluido y relativo. Esto significa que el pasado, el presente y el futuro coexisten de alguna manera en un eterno ahora. ¿Qué significa esto para nosotros y nuestros deseos? Significa que, desde la perspectiva del universo, todo lo que deseamos ya existe en algún nivel de realidad. Nuestros deseos no son eventos futuros que debemos crear desde cero, sino realidades potenciales que ya están disponibles para nosotros en el vasto campo de posibilidades que es el universo. Todo lo que tenemos que hacer es sintonizarnos con esa realidad y permitir que se manifieste en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos alinear nuestras mentes y corazones con la realidad de que nuestros deseos ya están esperando por nosotros? Bueno, la respuesta está en cambiar nuestra percepción y nuestra relación con nuestros deseos. En lugar de verlos como objetivos distantes o sueños imposibles, debemos comenzar a percibirlos como realidades tangibles que simplemente necesitan ser reconocidas y aceptadas por nosotros. Una forma poderosa de hacer esto es a través de la práctica de la visualización creativa. La visualización creativa es una técnica que implica imaginar vívidamente la realización de nuestros deseos, sumergiéndonos en la experiencia como si ya fuera una realidad presente. Cuando cerramos los ojos y nos imaginamos a nosotros mismos disfrutando de lo que deseamos, estamos enviando una señal clara al universo de que estamos listos para recibirlo en nuestras vidas. Además de la visualización creativa, otro aspecto crucial para aceptar que nuestros deseos ya están esperando por nosotros es cultivar una mentalidad de gratitud. La gratitud es una fuerza poderosa que puede transformar nuestra percepción de la realidad y abrirnos a recibir más bendiciones en nuestras vidas. Cuando nos enfocamos en lo que ya tenemos y en las cosas por las que podemos estar agradecidos, estamos enviando un mensaje al universo de que estamos abiertos y receptivos a recibir más. En lugar de centrarnos en lo que nos falta o en lo que aún no hemos logrado, elegimos enfocarnos en las abundantes bendiciones que ya están presentes en nuestras vidas. Practicar la gratitud diariamente puede tener un impacto profundo en nuestra forma de ver el mundo y en nuestra capacidad para manifestar nuestros deseos. Puedes comenzar cada día tomándote un momento para reflexionar sobre las cosas por las que estás agradecido. Pueden ser grandes cosas, como la salud y el amor de tus seres queridos, o pequeñas cosas, como el sol brillando en el cielo o una taza caliente de café por la mañana. Cuanto más practicamos la gratitud, más nos alineamos con la energía de la abundancia y la prosperidad.
En lugar de sentirnos escasos o necesitados, nos sentimos plenos y satisfechos con lo que ya tenemos. Esta sensación de plenitud y gratitud crea un campo magnético poderoso que atrae más cosas maravillosas a nuestras vidas, incluidos nuestros deseos más profundos. Además de la visualización creativa y la gratitud, otro aspecto importante de aceptar que nuestros deseos ya están esperando por nosotros es dejar de lado cualquier duda o miedo que podamos tener. El miedo y la duda son como obstáculos que bloquean el flujo natural de la energía del universo. Cuando nos aferramos a estos pensamientos negativos, estamos enviando un mensaje al universo de que no confiamos en su capacidad para manifestar nuestros deseos. Por lo tanto, es importante cultivar una mentalidad de confianza y fe en el proceso de manifestación. Confía en que el universo está trabajando a tu favor y que todo se está alineando para que tus deseos se hagan realidad. En lugar de preocuparte por el cómo o el cuándo, suelta el control y confía en que todo se desarrollará según lo planeado. Recuerda también que el tiempo es relativo cuando se trata de manifestar nuestros deseos. Puede que no sucedan de inmediato, pero eso no significa que no estén en camino. A veces, las cosas más maravillosas tardan un poco en llegar, pero cuando lo hacen, son aún más gratificantes. Es crucial mantener la fe y la perseverancia durante este proceso. No permitas que el miedo al fracaso o la impaciencia te detengan en tu camino hacia la manifestación de tus deseos. Recuerda que cada paso que das en dirección a tus sueños te acerca un poco más a su realización. Además, es importante estar abierto a las señales y oportunidades que el universo te envía en el camino. A veces, las respuestas a nuestros deseos pueden llegar de formas inesperadas o a través de personas que menos esperamos. Mantén la mente y el corazón abiertos para recibir estas bendiciones cuando lleguen a tu vida. Una herramienta adicional que puede ser útil en este proceso es llevar un diario de gratitud y manifestación. Toma unos minutos cada día para escribir sobre las cosas por las que estás agradecido y también sobre tus deseos y metas. Al hacerlo, estás reafirmando tu intención de manifestar tus deseos y creando un espacio para que se manifiesten en tu realidad. Recuerda que tú eres el creador de tu propia realidad y que tienes el poder de manifestar tus deseos más profundos. Acepta que tus deseos ya están esperando por ti y confía en el proceso de manifestación. Con una mentalidad de gratitud, fe y perseverancia, puedes abrirte a un mundo de posibilidades ilimitadas y experimentar la plenitud de tus sueños. Ahora, permíteme profundizar un poco más en cómo podemos integrar esta comprensión de que nuestros deseos ya están esperando por nosotros en nuestra vida diaria. Una parte fundamental de aceptar esta idea es cultivar una mentalidad de abundancia en lugar de escasez. Esto significa dejar de lado la creencia de que nuestros recursos son limitados y comenzar a reconocer la infinita fuente de abundancia que existe en el universo. Cuando adoptamos esta mentalidad de abundancia, estamos abriendo nuestras mentes y corazones a recibir todo lo que el universo tiene para ofrecernos. Una forma de cultivar esta mentalidad de abundancia es practicar la generosidad. Cuando damos libremente a los demás, estamos reconociendo que hay suficiente para todos y que compartir nuestros recursos solo aumenta la prosperidad para todos. Además, al dar a los demás, estamos sembrando semillas de bondad y generosidad que inevitablemente regresarán a nosotros en formas inesperadas y maravillosas. Otro aspecto importante de aceptar que nuestros deseos ya están esperando por nosotros es aprender a soltar el control y confiar en el proceso. A menudo, nos aferramos a nuestras expectativas y tratamos de forzar las cosas a nuestro favor, pero esto solo crea resistencia y bloquea el flujo natural de la energía del universo. En cambio, cuando nos rendimos y confiamos en que todo se está desarrollando según lo planeado, permitimos que nuestros deseos se manifiesten de la manera más perfecta y armoniosa posible. Además, es esencial mantener una actitud de gratitud y aprecio por todo lo que ya tenemos en nuestras vidas. La gratitud es una poderosa fuerza que nos conecta con la abundancia del universo y nos abre a recibir más bendiciones. Cada día, tómate un momento para reflexionar sobre las cosas por las que estás agradecido, desde las grandes bendiciones hasta los pequeños momentos de alegría. Esta práctica te ayudará a mantener una mentalidad positiva y receptiva que atraerá más cosas maravillosas a tu vida. Aceptar que nuestros deseos ya están esperando por nosotros es más que una simple creencia. Es una forma de vivir y de ver el mundo. Cuando abrazamos esta verdad fundamental, nos abrimos a un mundo de posibilidades ilimitadas y nos permitimos experimentar la plenitud de la vida.
Con una mentalidad de abundancia, gratitud y confianza, podemos manifestar nuestros deseos más profundos y crear la vida que verdaderamente deseamos vivir. Ahora, profundicemos en cómo podemos llevar esta comprensión de que nuestros deseos ya están esperando por nosotros a la práctica en nuestras vidas diarias. Uno de los aspectos más importantes es aprender a vivir en el presente. A menudo, nos encontramos atrapados en el pasado o preocupados por el futuro, lo que nos impide disfrutar plenamente del momento presente. Sin embargo, cuando aprendemos a estar plenamente presentes en cada momento, nos abrimos a la posibilidad de experimentar la plenitud de la vida aquí y ahora. Una forma de cultivar esta presencia es a través de la práctica de la atención plena o mindfulness. La atención plena implica prestar atención deliberada y sin juicio a nuestras experiencias presentes, ya sea a través de la meditación, la respiración consciente o simplemente llevando nuestra atención al momento presente en nuestras actividades diarias. Al hacerlo, nos liberamos del peso del pasado y de la preocupación por el futuro, permitiéndonos experimentar la plenitud y la alegría del momento presente. Otro aspecto importante de aceptar que nuestros deseos ya están esperando por nosotros es aprender a confiar en nuestro propio poder y sabiduría interior. A menudo, buscamos fuera de nosotros mismos la validación o la orientación, cuando en realidad todas las respuestas que necesitamos están dentro de nosotros. Aprender a sintonizar con nuestra intuición y confiar en nuestra propia guía interna nos empodera para tomar decisiones alineadas con nuestros deseos más profundos. Además, es esencial cultivar una actitud de desapego en relación con nuestros deseos. Si bien es importante tener metas y aspiraciones en la vida, también es importante recordar que la verdadera felicidad y plenitud no provienen de la realización de nuestros deseos externos, sino de cultivar una conexión interna con nuestro ser verdadero. Al soltar nuestro apego a los resultados externos y enfocarnos en cultivar una sensación de paz y satisfacción interna, nos abrimos a la posibilidad de experimentar la verdadera plenitud y realización en nuestras vidas. Aceptar que nuestros deseos ya están esperando por nosotros es más que una simple creencia, es una forma de vivir y de ver el mundo. Cuando aprendemos a vivir plenamente en el presente, confiar en nuestro propio poder interior y soltar nuestro apego a los resultados externos, nos abrimos a la posibilidad de experimentar la plenitud y la alegría en cada momento de nuestras vidas. Con práctica y dedicación, podemos aprender a alinear nuestras mentes y corazones con la realidad de que nuestros deseos ya están aquí, esperando pacientemente a ser reconocidos y aceptados por nosotros. En esta parte, quiero ahondar en cómo podemos incorporar aún más esta comprensión de que nuestros deseos ya están esperando por nosotros en nuestras interacciones y relaciones con los demás. Una de las formas más poderosas de hacerlo es practicar la empatía y la compasión hacia los demás. Cuando reconocemos que todos estamos en un viaje único y que cada uno de nosotros tiene sus propios deseos y aspiraciones, cultivamos una mayor comprensión y conexión con los demás. En lugar de juzgar o competir con los demás, aprendemos a apoyarnos mutuamente en nuestros viajes individuales hacia la realización de nuestros deseos más profundos. Otro aspecto importante es aprender a manifestar nuestros deseos de una manera que sea respetuosa y amorosa hacia los demás. A menudo, podemos sentir la tentación de tratar de manipular o controlar a los demás para que se ajusten a nuestras propias agendas, pero esto solo crea conflicto y tensión en nuestras relaciones. En cambio, cuando aprendemos a manifestar nuestros deseos desde un lugar de amor y respeto hacia los demás, creamos un espacio de armonía y colaboración en nuestras interacciones. Además, es esencial recordar que nuestras acciones y palabras tienen un impacto en el mundo que nos rodea. Cada vez que expresamos nuestros deseos, ya sea de manera verbal o a través de nuestras acciones, estamos enviando un mensaje al universo sobre lo que queremos manifestar en nuestras vidas. Por lo tanto, es importante ser conscientes de cómo expresamos nuestros deseos y asegurarnos de hacerlo de una manera que sea alineada con nuestros valores y que respete los derechos y deseos de los demás. Por último, pero no menos importante, es importante recordar que la verdadera felicidad y plenitud no provienen de la realización de nuestros deseos externos, sino de cultivar una conexión interna con nuestro ser verdadero. A menudo, buscamos la felicidad fuera de nosotros mismos, en logros externos o en la aprobación de los demás, pero esto solo nos deja sintiéndonos vacíos e insatisfechos. En cambio, cuando aprendemos a encontrar la verdadera felicidad dentro de nosotros mismos, nos liberamos del ciclo interminable de búsqueda y nos abrimos a la posibilidad de experimentar la plenitud y la alegría en cada momento de nuestras vidas.
Aceptar que nuestros deseos ya están esperando por nosotros es más que una simple creencia, es una forma de vivir y de relacionarnos con el mundo que nos rodea. Cuando aprendemos a manifestar nuestros deseos desde un lugar de amor y respeto hacia los demás, cultivamos una mayor comprensión y conexión con los demás y creamos un mundo en el que todos pueden manifestar sus deseos más profundos en armonía y colaboración. En esta parte, quiero abordar cómo podemos superar los obstáculos que puedan surgir en el camino hacia la aceptación de que nuestros deseos ya están esperando por nosotros. Es natural que en nuestro viaje hacia la manifestación de nuestros deseos nos encontremos con desafíos y obstáculos. Estos pueden manifestarse en forma de dudas, miedos o simplemente obstáculos externos que parecen interponerse en nuestro camino. Sin embargo, es importante recordar que estos obstáculos no son más que oportunidades para crecer y aprender a medida que avanzamos en nuestro camino. Una forma poderosa de superar estos obstáculos es practicar la autoaceptación y el amor propio. A menudo, nos juzgamos a nosotros mismos de manera dura y nos castigamos por nuestros errores o imperfecciones. Sin embargo, cuando aprendemos a amarnos y aceptarnos a nosotros mismos tal como somos, nos liberamos del peso del autojuicio y nos abrimos a la posibilidad de experimentar la plenitud y la alegría en nuestras vidas. Además, es importante recordar que nuestras creencias y pensamientos tienen un poderoso impacto en nuestra realidad. Si creemos que nuestros deseos son inalcanzables o imposibles de manifestar, creamos una profecía autocumplida que nos impide ver las oportunidades que están frente a nosotros. En cambio, cuando elegimos creer en la posibilidad de que nuestros deseos ya están esperando por nosotros, abrimos la puerta a nuevas oportunidades y posibilidades en nuestras vidas. Otro aspecto importante es aprender a soltar el control y confiar en el proceso. A menudo, queremos controlar cada aspecto de nuestras vidas y planificar cada paso del camino hacia la manifestación de nuestros deseos. Sin embargo, esto solo crea resistencia y bloquea el flujo natural de la energía del universo. En cambio, cuando aprendemos a soltar el control y confiar en que todo se está desarrollando según lo planeado, nos abrimos a la posibilidad de experimentar la plenitud y la alegría en nuestras vidas. Por último, pero no menos importante, es importante rodearnos de personas que nos apoyen y nos inspiren en nuestro viaje hacia la manifestación de nuestros deseos. A menudo, el camino hacia la realización de nuestros sueños puede parecer solitario o desalentador, pero cuando tenemos un círculo de apoyo que nos alienta y nos motiva, nos sentimos más seguros y confiados en nuestro viaje. Aceptar que nuestros deseos ya están esperando por nosotros es más que una simple creencia, es una forma de vivir y de relacionarnos con el mundo que nos rodea. Cuando aprendemos a superar los obstáculos que puedan surgir en nuestro camino y a confiar en el proceso, nos abrimos a la posibilidad de experimentar la plenitud y la alegría en cada momento de nuestras vidas. Ahora, permíteme guiarte hacia una última reflexión sobre cómo podemos integrar plenamente esta comprensión de que nuestros deseos ya están esperando por nosotros en nuestra vida diaria. Un aspecto crucial es recordar que somos co-creadores de nuestra realidad. Aunque reconocemos que nuestros deseos ya están presentes en alguna forma en el universo, también debemos ser conscientes de que tenemos un papel activo en su manifestación. Nuestras acciones, pensamientos y emociones son como semillas que plantamos en el campo de posibilidades, y es nuestra responsabilidad regarlas y nutrirlas para que puedan crecer y florecer en nuestra realidad física. Para hacer esto, es importante mantener una mentalidad positiva y enfocada en lo que queremos manifestar en lugar de en lo que tememos o queremos evitar. Nuestros pensamientos y palabras tienen un poder creativo tremendo, y cuando los dirigimos hacia lo que queremos crear en lugar de hacia lo que queremos evitar, estamos dando un paso importante hacia la realización de nuestros deseos más profundos. Además, es esencial tomar acción hacia la manifestación de nuestros deseos. Esto no significa forzar las cosas o tratar de controlar cada detalle, sino más bien tomar medidas inspiradas y alineadas con nuestros deseos más profundos. Confía en tu intuición y sigue los impulsos que te lleven hacia tus metas y sueños, sabiendo que el universo está conspirando a tu favor para ayudarte a lograrlos. Por último, pero no menos importante, recuerda siempre mantenerte abierto a las bendiciones y oportunidades que el universo te envía en el camino. A veces, las respuestas a nuestros deseos pueden venir de formas inesperadas o a través de personas que menos esperamos. Mantén una mente y un corazón abiertos para recibir estas bendiciones cuando lleguen a tu vida, y sé agradecido por cada paso en tu viaje hacia la realización de tus deseos más profundos.
Aceptar que nuestros deseos ya están esperando por nosotros es más que una creencia, es una forma de vivir y relacionarse con el mundo que nos rodea. Cuando reconocemos nuestra capacidad para manifestar nuestros deseos más profundos y nos comprometemos a ser co-creadores conscientes de nuestra realidad, nos abrimos a un mundo de infinitas posibilidades y oportunidades. Con una mentalidad positiva, acción inspirada y gratitud constante, podemos transformar nuestros deseos en realidad y crear la vida que verdaderamente deseamos vivir. En este viaje de descubrimiento y manifestación, espero que hayas encontrado inspiración y claridad sobre cómo tus deseos ya están esperando por ti. Recuerda, tu capacidad para crear la vida que deseas está dentro de ti. Tus pensamientos, emociones y acciones son poderosos motores de manifestación. Por eso, te invitamos a compartir tus pensamientos y experiencias en la caja de comentarios a continuación. Tu retroalimentación es invaluable para nosotros. Si este video te ha resonado de alguna manera, te invitamos a darle un like para que pueda llegar a más personas que podrían beneficiarse de esta sabiduría. Y si aún no eres parte de nuestra comunidad, te invitamos a unirte suscribiéndote a nuestro canal. Aquí encontrarás más contenido inspirador y práctico para tu viaje de crecimiento personal y manifestación de sueños. Recuerda también compartir este contenido con aquellos que creas que podrían necesitarlo. Juntos, podemos crear un mundo donde todos puedan vivir en alineación con sus deseos más profundos y experimentar la plenitud de la vida. Gracias por ser parte de esta comunidad de crecimiento y manifestación. Nos vemos en el próximo video.